Buenos días, jóvenes de primer año. El día de hoy vamos a conversar un poco acerca del verbo. Recordemos que el verbo lo observamos dentro del análisis morfológico en el primer momento pedagógico. Sin embargo, se hace importante enfatizar nuevamente en el verbo presente dentro de la oración. Definimos el verbo como palabras que expresan alguna acción, estado o proceso que realiza o sufre el sujeto en la oración, recordando que el sujeto pueden ser personas, animales, cosas. El verbo tiene dos formas, personales y no personales. Cuando hablamos de la forma personal, indicamos la acción que realiza algo o alguien, es decir, el sujeto en un tiempo determinado, y este tiempo puede ser presente, pasado o futuro. En este caso se dice que el verbo está conjugado. Fíjense que presentamos aquí los siguientes ejemplos. La mamá juega tenis, juega es el verbo, ¿ok? Del verbo jugar y está en presente. Los gatos durmieron en el garaje, durmieron, ¿ok? Es del verbo, perdón, es del verbo dormir y está en pasado. Mañana iré a la Victoria. Iré es el verbo del verbo ir, ¿ok? Y está en futuro. Y luego tenemos un rayo cayó en el techo de una casa, cayó del verbo caer. Luego tenemos que las formas no personales del verbo se expresan cuando no está conjugado y que el verbo tiene tres formas no personales, infinitivo, participio y gerundio. Y se le reconoce por sus desinencias, es decir, por sus terminaciones. Fíjense, aquí están las tres formas no personales del verbo. Entonces tenemos el infinitivo, ¿okay? Que es el nombre del verbo comúnmente, y tiene tres terminaciones, ar, er, ir. Por ejemplo, el verbo amar, hacer, huir. Y es la forma que aparece en los diccionarios para dar entrada al significado de cualquier verbo. ¿Qué quiere decir eso? Que los verbos generalmente, cuando estamos buscando el significado en el diccionario, no sale es en infinitivo, es decir, con terminaciones ar, er, ir. Luego nos dice que los verbos se agrupan en tres conjugaciones según la terminación del infinitivo. Tenemos los verbos de primera conjugación, que son los que terminan en ar, los verbos de segunda conjugación, que son los que terminan en er, y los verbos de la tercera conjugación, que terminan en ir. Posteriormente tenemos los participios, que tienen dos terminaciones, ado, cuando se encuentran en la primera conjugación. Por ejemplo, tenemos dos verbos, amar, está en infinitivo. Cuando lo colocamos a participio, cuando lo encontramos en participio, es amado. Luego tenemos hablar en infinitivo y en participio hablado. Y tenemos la terminación ido cuando son verbos de la segunda y la tercera conjugación. Y tenemos dos verbos allí, comer que está en infinitivo, comido que está en participio, oír que está en infinitivo, oído que está en participio, a excepción. Pero también nos dice que existen unas excepciones, que no todos los verbos, ¿ok?, terminan de esa forma. Y tenemos, por ejemplo, el verbo hacer, que si está en participio es hecho, romper, roto, entre otros. En algunos casos se les denomina participios irregulares, es decir, cuando no terminan no tienen la terminación ado, ido en participio, y luego dice que si terminan o que si cumplen con la regla, es decir, que terminan en ado o ido estos verbos, entonces se les denomina participios regulares. Luego tenemos los gerundios. Y dice que tienen dos terminaciones según la clase de conjugación. Ando, cuando son verbos de la primera conjugación. Por ejemplo, tenemos rogar en infinitivo, rogando en gerundio. Pintar en infinitivo, pintando en gerundio, es decir, terminan en ando. Y de la terminación yendo, cuando son verbos de la segunda y tercera conjugación. Tenemos dos verbos allí, por ejemplo, comer en infinitivo, comiendo en gerundio, vivir en infinitivo, viviendo en gerundio. Seguimos. Luego tenemos las partes del verbo. Fíjense que en las partes del verbo tenemos la raíz, que es la parte invariable del verbo, pues se mantiene igual en todas sus formas, ¿ok? A excepción de algunos. Y dice que contiene la significación del verbo. Esta parte, también se le conoce como radical o lexema, ¿ok? Si hablamos propiamente de lo que significa raíz en castellano. Para saber cuál es la raíz del verbo, basta con quitar
esta terminación del infinitivo, es decir, ar, er, oír, ¿ok? Y lo que queda será la raíz del verbo. Por ejemplo, bailar, correr, partir, le quitamos la partícula ar, er, ir en el verbo que está en infinitivo y encontramos cuál es la raíz de ese verbo. Luego tenemos la desinencia, que también se le denomina morfema verbal o es la terminación, que se le añade a la raíz del verbo cuando se conjuga. Indica el modo, el tiempo, el número y la persona, que era lo que se les pedía cuando hacían análisis morfológico. Constituye la parte variable del verbo. ¿Okay? Por ejemplo, converso, del verbo conversar. También tenemos conversas, conversamos, conversáis, conversan. Está el mismo verbo en un mismo tiempo, ¿ok? Pero con diferente número y persona. Luego tenemos los accidentes del verbo. En los accidentes del verbo, ¿ok? Encontramos, por ejemplo, el modo, que expresa la actitud del hablante ante la acción del verbo, y estos son el indicativo, el imperativo y el subjuntivo. El indicativo expresa una acción real, es decir, algo que ocurre en tiempo. Por ejemplo, Juan baila con Elena. El imperativo indica una orden, un mandato o un ruego. Por ejemplo, sal de mi casa. Y el subjuntivo manifiesta deseos, dudas, temores, entre otros. Y a su vez indica un hecho incierto pero posible. Por ejemplo, ojalá tenga mejor suerte la próxima vez. En cuanto al tiempo, indica si el hecho expresado por el verbo se realiza en el momento en que se habla, o bien si es anterior o posterior a ese momento. Es decir, si está en presente, en pasado o pretérito o futuro. Y, por ejemplo, tenemos el mismo verbo, el verbo bailar. Entonces, lo presento con la misma persona, pero en diferente tiempo. Tú bailas, presente. Tú bailaste, pasado. Tú bailarás, en futuro. Luego tenemos la persona que indica el ser o cosa que realiza o sufre la acción verbal. Es lo que se conoce como persona gramatical y que, como ya sabes, son tres. La primera persona, segunda persona, tercera persona, ¿ok? Del singular o del plural, es decir, que esta varía, de número. Fíjense que aquí les presento un ejemplo. Fíjense que aquí está primera persona, segunda persona y tercera persona, si está en singular o plural. Yo digo en primera persona yo, que representa a la persona que habla, si está en singular, y en plural nosotros y nosotras, que representan las personas que hablan. La segunda persona estás tú, que representa a la persona con quien se habla, o en plural puede ser vosotros, vosotras o ustedes, que representan a las personas con quienes se habla. Y tenemos la tercera persona, él o ella, si nos encontramos en singular, que representa a la persona de quien se habla. Y si nos encontramos en plural, ellos o ellas, que representan a las personas de quienes se habla. Acuérdense que para conjugar un verbo y determinar la persona y el número, utilizamos los pronombres personales. Tenemos yo, tú, él o ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos y ellas. Una vez teniendo en cuenta todo el tema, entonces vamos a las actividades. En la número 1 de la guía les había indicado que tenían que investigar y memorizar de acuerdo a un enlace que les coloqué 2 verbos. Sin embargo, esta actividad no la van a realizar, ya que esta actividad estaba planificada para un momento de semipresencialidad, ¿ok? Ya que todavía no vamos a semipresenciales, la actividad no se debería realizar, ¿ok? Luego tenemos la número 2, que dice sustituye los infinitivos por la forma verbal conveniente, y tenemos un ejemplo. Entonces, está una oración que dice ahora estar todos contentos. Nosotros determinamos cuál es el verbo que está en infinitivo, que en este caso es el verbo estar, y la convertimos de acuerdo al tiempo y a la forma que estamos utilizando. Entonces, variamos, entonces ahora lo conjugamos y decimos ahora estamos todos contentos, ¿ok? Para que tenga sentido. Y luego, posteriormente, en esa actividad tienen varias oraciones. En la número 3 dice, escribe el pasado primero y después en futuro las siguientes acciones. Entonces, la primera oración tiene las flores florecen en primavera. Si esa oración yo la convierto a pasado, entonces yo diría las flores florecieron en primavera. Y si yo la convierto en futuro, las flores florecerán en primavera. Luego de esa oración tienen varias que deben analizar. Luego dice,
En la número 4, rellena los espacios con la forma correspondiente del verbo escribir. Si tuviese papel, escribiría una carta. ¿Ok? Esa línea estaba en blanco. ¿Ok? Y yo tengo que conjugar ese verbo y colocarlo en los espacios en blanco de acuerdo a que la oración tenga sentido. Luego en la número 5 dice, de igual forma, rellena los espacios con la forma correspondiente del verbo hablar. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con el verbo hablar. Fíjense que la oración decía cuando, espacio en blanco. De esto, la semana pasada no lo entendí. Entonces, cuando hablé de esto la semana pasada, no lo entendí. Luego, en la número 6, tenemos rellena los espacios con la forma correspondiente del verbo correr. Teníamos el espacio y decía, no, que te caerás. Entonces, no corras, que te caerás. Luego tenemos en la número 7 y en la número 8 dos cuadros distintos. En la primera, es decir, en la número 7 tenemos los verbos, luego tenemos que indicar qué persona, qué número, qué tiempo, qué modo y qué conjugación se encuentra. Entonces, dice el verbo salieron, si yo lo conjugo, ok, primero determino en qué persona está. Entonces yo digo, yo salí, tú saliste, él salió, nosotros salimos, vosotros salisteis, ellos salieron. Entonces, está en tercera persona del plural, pretérito perfecto o pasado perfecto, simple, modo indicativo, porque es una acción que se realiza, y está en la conjugación, en la tercera conjugación. ¿Ok? Y luego en la número 8 dice con los verbos siguientes realiza el ejercicio como el ejemplo. Tenemos el verbo, luego está, vamos a indicar ese verbo como está en presente, como está en pretérito perfecto simple, como está en futuro y como está en participio. Entonces dice el verbo traer, en presente es yo traigo, en pretérito perfecto simple es yo traje, en futuro yo traeré y en participio yo he traído. Posteriormente hay que indicar, ¿ok?, que en esta actividad que se toma como actividad de cuaderno, tanto la clase como la actividad, ¿ok?, se va a evaluar la coherencia y la pertinencia al contenido desarrollado, es decir, que tenga sentido, orden y pulcritud, responsabilidad y puntualidad, ortografía y letra legible, ¿ok? Y luego se toma como fecha de entrega de esta actividad práctica, ¿ok? Tanto de el tema, fíjense que está distribuido de la siguiente manera, de la semana del 11 al 15, ustedes van a copiar el tema y van a realizar las actividades 2, 3 y 4. Recuerden que la 1 no la van a realizar porque estaba pensado para un momento de semipresencialidad, ¿ok? Y luego van a hacer las actividades prácticas 5, 6, 7 y 8, ¿ok? Y entre la semana del 18 al 22 y se debe hacer entrega del tema y de la actividad práctica para el día 22 de enero del 2021, ¿ok? Recuerden que está esta nota importante aquí que dice que los temas y las actividades, tanto prácticas y teóricas, deben enviarlos por correo, ya que las clases copiadas corresponden también a la calificación del cuaderno, ¿ok? Y que revisen el final del plan de evaluación, que eso está establecido allí. Fíjense que el correo electrónico es profeneidacalles1@gmail.com. Cambié el correo electrónico ya que el correo electrónico anterior, el que estaban usando, el profeneidacalles, está full, ¿ok? Y decidí crear uno nuevo para este segundo momento pedagógico. De igual forma, si revisan el plan de evaluación, en la última clase les coloqué que deben leer un libro. El libro lo haré llegar esta semana por el grupo de WhatsApp para que comiencen su lectura y poder realizar la actividad que se les va a pedir al final del segundo momento pedagógico. Cualquier duda, pues al privado o al correo electrónico. Dios los bendiga y éxitos en todo lo que se proponga.